a contar la historia de un hombre de quien se dice que es el padre de las finanzas y principalmente del uso de los billetes de banco en Europa. Los billetes que se usan como sustituto del metálico. Para que los pedazos de papel inspiraran alguna confianza, debían ser firmados por un organismo poderoso y rico. Pero ya veremos. John Law, se llamaba este hombre, era escocés. Había nacido en 1671 cerca de Edimburgo. Siendo niño se mudó a Londres, donde el viejo Law, se mudó, se convirtió en joyero, se hizo un joyero muy próspero, qué sé yo. Había comprado un feudo, se había enriquecido y se daba ciertos aires de noble. Allá por los 14 años, Law se batió por primera vez a duelo. Lo hizo con un pibe de 19 años para obtener la mano de la hermosa Lori Patterson, que era vecina de ambos. Su padrino en el duelo fue nada menos que Daniel Defoe, ya saben ustedes, el autor del Robinson Crusoe. Y ganó él, ganó Law, hirió a su rival. Unos años después tuvo otro duelo y esta vez mató a un niato. Era por el favor de una condesa, la condesa de Ornay. Se lo juzgó y se lo condenó a muerte en la horca, pero la pena fue conmutada por una multa. El hermano de la víctima, el hermano de la víctima no, el hermano del niato que Law había matado, apeló, dice, ¿cómo no lo van a matar? Y fue entonces condenado a una pena de cárcel, pero al final se escapó y huyó a Ámsterdam. Allí empezó a estudiar todos los fenómenos relacionados con la banca. Descubrió que el éxito de los bancos holandeses se debía a su política conservadora de no prestar ningún lingote y de mantener un respaldo completo sobre el dinero emitido. Por lo tanto, los depósitos a la vista resultaban suficientes para convertir inmediatamente todos los recibos de papel, que en definitiva ese es un billete de banco, en moneda corriente. Bueno, este conservadurismo fue lo que lo rompió. Armó una burbuja sin respaldo, digamos, ya veremos. Estaba terminando en Francia el reinado de Luis XIV y Law le hizo llegar al rey de Francia un proyecto de un banco que, según sus palabras, se habría de convertir en núcleo de la maquinaria económica de Francia. Luis XIV se limitó a preguntar si era católico o no. Law le dijo que no y el rey rechazó cualquier proyecto. No muy preocupado, Law se dio una vuelta por Europa y siguió interesándose por los mercados. Hay que decir que en París y en otras ciudades, Law dejó fama de afortunado en el amor y en el juego. Tenía decenas de amantes, se llenaba de dinero en los garitos más infames de Europa. Durante aquel peregrinaje escribió un libro. El título da muestra de todo el pensamiento del autor. Se llamaba Memoria sobre el uso de las monedas y sobre el provecho o perjuicio que pueden producir a un príncipe de Estado la alteración del valor de sus monedas y el aumento o disminución de su cotización con respecto a los estados vecinos. El ministro de Hacienda de Luis XIV, de Marais, había aconsejado siempre al rey que no atendiera las elucubraciones de Law, pero a medida que se evidenció la ruina total de las arcas del Estado francés, Luis XIV empezó a mirar con mayor interés cualquier propuesta de remedio, incluso las más extravagantes. Al final Luis XIV se murió, pero dejó una deuda de 3.000 millones de libras. Espantoso. No alcanzaban años ni años de las ganancias de todo el país, del producto bruto del país, para agarpar la deuda. Se hizo cargo de la regencia después de la muerte de Luis XIV y antes de que asumiera Luis XV, el duque Felipe de Orleans,
que había sido compañero de juerga ¿de quién? De John Law. Para empezar, las medidas que tomó Felipe fueron un poco drásticas. Metió presos a cientos de defraudadores del tesoro. Algunos murieron en el cadalso, otros pagaron multas enormes. La gente quedó satisfecha, pero el mal seguía. En ese momento John Law presentó a su amigo sus proyectos. Según él, los problemas del reino provenían de que corría poca masa de dinero. Convenía imprimir mucho papel moneda y emitirlo por un banco con la garantía de las rentas de la corona y de diversas fincas. El 5 de mayo de 1716, Law fundó el banco Law y Compañía. Este banco, para respaldar la confianza popular, comenzó a emitir billetes reembolsables, es decir, cualquiera podía cambiarlos por el equivalente en plata y oro. ¿Cuánto tiene usted? 50 pesos, tome, plata y oro. Bueno, Law esperaba que la confianza general permitiera la implantación de los billetes de su banco como verdadera moneda, con la que, pensaba él, podrían ser pagados las deudas del Estado. Para sorpresa de las autoridades, del regente, por ejemplo, el comercio empezó a reanimarse y los impuestos eran pagados con puntualidad. Law, envalentonado, fundó la Compañía de Indias Occidentales, que comerciaba con Luisiana y el Mississippi. Como agradecimiento, el regente le adjudicó a Law el monopolio del tabaco y la acuñación de metales preciosos. La gente se disputaba las acciones del banco de Law, que subían sin cesar, del banco y de la Compañía de las Indias, ¿no? Bastaba con comprarlas un día y venderlas al día siguiente porque ya tenías una ganancia. La población de París creció en 2 años, las calles estaban llenas de nuevos coches, no automóviles, esos carros que había. Y la oficina de Law atendía muchísimas multitudes que hacían cola para comprar, para preguntar, para interesarse. El alboroto fue tal que Law tuvo que mudarse varias veces. Al final se instaló en el Palacio de Soissons, en cuyo jardín también se juntaba tanta gente que el dueño puso incluso unos puestitos de comida para ganar también un poco de guita con eso. Poco después, Law fue nombrado controlador general de las finanzas del reino. París pocas veces había estado tan próspero y brillante como en aquella temporada. Allá por 1720, sin embargo, algunos se alarmaron por aquel esplendor, algunos en el Parlamento se quejaron, y el regente, que odiaba al Parlamento, tuvo la siguiente y desafortunada idea: prohibió tener en las casas particulares dinero en metálico y atesorar joyas. Debían utilizarse solamente los papeles emitidos por Law. Y cuando la gente oyó eso, pensó: si el gobierno prohíbe el oro y las joyas, el mensaje que está lanzando es que precisamente el oro y las joyas es lo que vale. El imperio de Law, que había costado un lustro levantar, se derrumbó en 2 meses. Todo el mundo quiso que se le reembolsara lo que tenía en papeles. Y resulta que Law había emitido 3.000 millones en billetes con una garantía de solo 800. Y se encontró con la imposibilidad de reembolsar en metálico lo que decían los billetes. Tanto bajaban las acciones que el propio Law quiso darle impulso a su compañía, organizó una especie de mascarada, disfrazó unos tipos de marineros y de viajeros diciendo que se iban todos a las Indias, se iban todos a Luisiana donde habían encontrado oro, pero estas mentiras no sirvieron para nada, ¿no? Lo único que se le ocurrió fue imprimir más y más billetes, y el inventor del sistema fue el primero
en sufrir el enojo de todo el mundo. El regente lo echó del banco, después lo destituyeron del mundo de la hacienda y lo echaron del país. Cuando la gente empezó a ir al banco a cambiar los papeles del Law, se encontraron con que no servían para nada. El país se fue a la ruina. Law recibió permiso para irse, lo echaron, como quien dice, ¿no? Todas sus pertenencias fueron confiscadas y Law comenzó a errar por diversas ciudades. Vivía de su suerte en los naipes, escolaseaba solamente. Jamás pudo volver a Francia. Con mucho esfuerzo fue admitido en Inglaterra, allí vivió algunos años más, se fue a Venecia y murió olvidado por todos en marzo de 1729. Su gran error fue creer que el dinero era la fuente de la riqueza y no su consecuencia. Antes de morir, trató, sin éxito, de vender todas sus propiedades a un precio exorbitante. Todo un palo. Repito, todo un palo.